Los espacios tienen memoria. En 1910, en este edificio donde hoy se recaudan impuestos, funcionaba un majestuoso hotel. Aquí se alojaron los más renombrados intelectuales de esa época, que venían a celebrar el centenario de la patria. Argentina construía la historia oficial de su primer siglo, pero había alguien que intentaba desentrañar el pasado más remoto del territorio. Era el científico Florentino Ameghino, que en estos salones, con el cráneo de un animal prehistórico en sus manos, narraba lo que había sucedido millones de años antes. La naciente república escondía un tesoro bajo sus pies. El mismo verano en que se celebraba el centenario de la República, las playas de Miramar recibían a un aluvión de turistas. El tren llegaba por primera vez a este paraje, que había nacido como balneario en la década de 1880. Era una ciudad pensada para el ocio y el descanso. Aquí llegó Florentino Ameghino en 1908. Lejos de dorarse al sol, comenzó a explorar y luego a cavar. Los estudios prehistóricos han sido tan descuidados hasta ahora en la América del Sur que podría decirse que aún están por empezar. Es tiempo ya que la antigüedad del género humano sobre la Tierra ocupe seriamente la atención de los investigadores sudamericanos, para que, despertando de su letargo, legiones de obreros remuevan los terrenos de las inmensas praderas de estos países. Soy paleontólogo. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata. En las aulas, mis amigos me llamaban ninja. Así me conoce Eduardo Toni. Él fue mi profesor. Toni trabaja en los mismos yacimientos en los que Ameghino estuvo excavando un siglo atrás. Florentino encontró aquí un cráneo humano, al que dató como muy antiguo. Este es un horizonte petrocálcico, bien típico de suelos áridos, regiones áridas. ¿Y por acá es donde Ameghino encontró ese cráneo? Esta es el área donde se encontró el cráneo de la tigre, precisamente. Él atribuía a esos hallazgos una antigüedad mucho mayor. Él determinaba de que estos sedimentos tenían una antigüedad aproximada para su esquema del Mioceno. Es decir, lo llevaba 2 millones de años. Más de 3 millones de años. En realidad, sabemos ahora de que esos materiales son bastante recientes, corresponden todos obviamente a Homo sapiens, pero probablemente algunos de ellos estén en torno a los 10.000 años. No sé exactamente el material de la Tierra, pero hay materiales de acá cercanos, el de Necochea, por ejemplo, que han sido datados en torno a los 10.000 años. El arroyo de la Tigra, que desemboca en el Atlántico, hace referencia a la antigua presencia de yaguaretés en la zona.
hoy completamente extinguidos. La fauna y el clima de esta región han cambiado profundamente en miles de años. El hallazgo de restos fósiles nos ayuda a reconstruir escenarios pasados de siglos de antigüedad. Escuché que había aparecido material de algún oso. Sí. Se han encontrado restos de osos acá, en estos lugares, en esta área, y unos 10 kilómetros aquí hacia el sur apareció un cráneo completo, un material muy interesante. Muy bueno. Pero los osos son principalmente norteamericanos, ¿no? Son de origen norteamericano, llegaron acá en el Pleistoceno inferior, Sí. casi en torno a 1,5 millones de años aproximadamente, y ahí se desarrollaron algunas formas gigantescas. Los osos más antiguos de acá de Argentina son de tamaño gigantesco. El estudio de las ciencias naturales nos permite comprender que la geografía es algo mutante. Millones de años atrás, durante el Plioceno, Norteamérica y Sudamérica se unieron a través del Istmo de Panamá. El acople de los continentes trajo grandes consecuencias. El clima se hizo más templado y se produjo un gran intercambio de fauna entre el norte y el sur. Ameghino fue uno de los primeros científicos en probar, a través del estudio de los fósiles encontrados, este fenómeno de migración de las especies animales. El intercambio es un proceso vivo. El último migrante fue el hombre, que llegó a la Pampa hace solo 13.000 años, mucho después de lo que pensaba Ameghino. Mi conocimiento de mamíferos de Sudamérica me permite afirmar de una manera perentoria que puedo determinar la edad relativa de un yacimiento de cualquier lote de fósiles. Mi confianza en esto es tan ciega y absoluta que si llegara a demostrarse que me he equivocado en la colección cronológica relativa de una sola fauna extinguida de la República, ese día abandonaría para siempre el estudio de la que ha sido mi ciencia predilecta. ¿Se te ocurre a quién puedo ir a ver para que alguien que haya seguido un poco las ideas de Ameghino, o más bien que haya trabajado en lugares parecidos? Mirá, paleontólogos que de un comienzo han trabajado con las ideas ameghinianas. Bonaparte es un ejemplo. Bonaparte, a pesar que después Bonaparte se dedicó al tema dinosaurios, Claro, sí. sus primeros trabajos estuvieron muy vinculados con la región pampeana, con sitio incluso que había visitado Ameghino. Buenísimo. Así que Bonaparte yo creo que es la persona ideal. Los balnearios en invierno son ciudades detenidas en el tiempo, siempre a la espera del próximo verano. Hace un siglo, Ameghino se detuvo aquí en un viaje de exploración, pero él era esencialmente un hombre de biblioteca. Podrían contarse con los dedos de una mano las veces que él recorrió el territorio. Yo debo seguir en el camino si quiero comprenderlo. Llegó a ser director del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Sin embargo, nunca asistió a la universidad. Fue un joven trabajador de pueblo que se formó de una manera autodidacta a través de sus propias observaciones de campo. Su contacto con la sociedad científica porteña se dio después de un viaje de estudios por Europa. Para solventar sus días parisinos, debió vender algunas piezas de su colección de fósiles. Volvió triunfante a Buenos Aires. Tenía prestigio, pero no dinero. Trabajó entonces como maestro de escuela. Buenas tardes. ¿No tendría algún libro escrito por Ameghino? Creo que sí. Sí. Permite que mire un poquito. Buenísimo. Muy interesante. Ajá. Una buena biografía. Yo había escuchado que Ameghino tenía la librería por acá en esta zona.
sabía. La originaria estaba en la esquina de Pasco y Rivadavia. Ah, mira. Ahí tuvo la librería, el Gliptodonte. El Gliptodonte. Piso de tierra, Ajá. viejos libros, muchos libros extranjeros y los huesos. Y el hueserío ahí. El hueserío. ¿Y Ameguino vivía ahí? ¿Era además su casa? Ameguino viene con la esposa francesa y constituye su hogar ahí. Leontín. Entonces ahí pone librería, que la librería la atendía poco, algunos papeles, lápices, algunos libros, y vivía al fondo, convivía con sus huesos. Claro. Sí, yo lo que sabía es que él, un poco alternando con las tareas de la librería, conseguía escribir sus... No, libros, aparentemente por lo que yo he leído, en este libro se lee, era más lo que se dedicaba a escribir y estar con su huesito que la librería. La atendía la señora que no me acuerdo el nombre, un nombre Leontín. francés muy simpático. Leontín era ella. Leontín, no sé. Si no se trabaja, no se come. Lo he aprendido hace muchos años. Ahora mismo, aunque tengo fama de sabio y renombre universal, no me queda más remedio que recorrer la ciudad 6 veces por día, cargado con el surtido de la librería, a fin de poder ganarme así la vida y no depender de nadie. Durante su infancia y su juventud, vivió en un pueblo de la campaña bonaerense, Mercedes. Por recomendación médica, recorría a pie la distancia que separaba Mercedes de Luján, su ciudad natal. En ese trayecto fue donde el científico descubrió por primera vez restos fósiles. Oh, Sebastián, Bueno, ¿cómo andas? ¿cómo andas? Bien, bien, acá andamos. ¿Andas de visita por Mercedes? Sí, se lo había prometido venir alguna vez por acá. Por fin se acuerdan de Ameguino, porque es tan sabio como olvidado. Sí. Y él empezó por acá, ¿no? Claro, él cuando tenía 19 años hizo uno de sus hallazgos más extraordinarios en el arroyo Frías, que encontró los huesos humanos que de alguna manera alimentaron su vocación paleontológica, porque él se dio cuenta que había encontrado algo extraordinario. ¿Y esos huesos estaban con megafauna, con animales extintos? Claro. Y esa fue la primer teoría de Ameguino de explicar que el hombre americano había vivido conjuntamente con los grandes mamíferos extinguidos, con los mastodontes, megaterios, y que más de una vez habría sido víctima de ese oso de las pampas gigantesco o del esmílodo. Sí. Esto representa 2 o 3 ejemplares solamente de la numerosísima fauna pampeana que le tocó a Ameguino ir descubriendo y darla a conocer. En realidad, la llegada de Darwin, muchos años antes de Ameguino, anticipó que había una megafauna extinguida muy importante acá. Nuestro principal propósito consiste en probar que durante la época en la que vivían en las pampas argentinas gliptodontes, toxodontes, macrauquenia y terribles carniceros que tenían colmillos de más de 10 pulgadas de largo, el hombre también poblaba estas comarcas y más de una vez vio, contempló y admiró las macizas formas de los extraordinarios seres que lo rodeaban por todas partes. Y aquí hemos hecho una representación de cómo esta gente se protegería con las caparazones de las inclemencias del tiempo. Claro. Y seguramente, a lo mejor, también del ataque de grandes carnívoros. Por ejemplo, el tigre diente de sable debe haber sido un feroz Terrible. No me imagino. atacante del hombre, se lo comería entero directamente. Sí. También él parece que no era muy
¿cómo decir?, muy buenito, ¿no? Claro, porque él una vez, para demostrar que la Virgen de Luján no venía de Salta, Ajá. porque la versión es que la traían en una carreta de Salta y la carreta no quiso pasar el río Luján. Ajá. Entonces se quería quedar ahí. Sí. Ameguino demostró, sacando un pedazo del manto de la Virgen, que se había sido hecho con barro del río Luján. No, buenísimo. Claro, entonces, ese tipo de cosas le sirvió a Ameguino para cargarse de enemigo. O sea, Bueno, ¿y usted me recomienda ir entonces a mirar un poco el Arroyo Frías? sí, me parece muy importante que vayan ahí. ¿Y usted podría acompañarme? Yo realmente no puedo, pero hay dos chicos muy inteligentes, arqueólogos, Sonia y Gabriel, los pueden acompañar y ellos les van a mostrar ahí el lugar. Este sería el lugar que pensamos que sea probablemente el paradero 1 de Ameguino. Hicimos unas limpiezas para ver... Ameguino adhirió un paradigma científico en el que encuadró sus investigaciones, el paradigma de la evolución. Fue un firme defensor de las teorías evolucionistas de Darwin, en un contexto en que a los científicos argentinos les costaba aceptar una verdad que contradecía la explicación bíblica del Génesis. Florentino peleaba contra la corriente. Recién la megafauna. Siempre que podamos apreciar caracteres diferenciales en distintos individuos, distingámoslos con un nombre especial. No importa que la califiquemos de especies, razas o variedades. Lo esencial es que tenga un nombre para no prescindir de ellas, para poder jalonarlas y pasar así de una forma a otra, de una especie a otra, y remontando y descendiendo, podamos recorrer de ese modo el grandioso árbol de la serie animal. Mira, vamos a ver, son arenosos así como los describe Ameguino y rojizos. Ajá. ¿Y esto qué nivel sería? Este sería el 7, donde aparece la primera evidencia de megafauna. Ajá. Evidencias de megaterios, glosoterios. En la 8 también. Y en la 9, además de todo eso, aparecen los restos humanos, que serían un esqueleto articulado, lo que indicaría que no se trata de restos removidos. Claro. Y además había puntas de proyectil y había huesos tallados. Y ese sería el paradero más antiguo de todos los que describe Ameguino. O sea que más allá de que si él estaba, digamos, en lo cierto o no con la antigüedad, lo seguro es que la megafauna convivía con... Claro, el hombre. no será plioceno, pero que hubo coexistencia entre el hombre y la megafauna, No sí. hay dudas. Entonces esto sería, digamos, acá estamos descubriendo uno de los niveles estratigráficos, ¿no? De las capas del suelo. Claro, él identificaba la profundidad en base a los distintos colores que tenían los suelos que él iba destapando. Ajá. Y ese es el principio que se utiliza en geología actualmente para las cronologías también. Sí, sí. Y además lo que está más abajo es lo más antiguo. Claro. A menos que sea una zona de pliegues, ¿no? Donde se da todo vuelta, pero... Claro, pero no es el caso. No es en la el región caso. pampeana, por suerte, no tenemos terremotos, no tenemos grandes catástrofes. El evolucionismo era su lente para interpretar lo que observaba en el campo. Un siglo después de los hallazgos de Florentino, se desconocen las causas de la desaparición de la megafauna. ¿Y qué pasa si damos acá con un cementerio de megafauna que indique que fueron, digamos, masacrados por el hombre? Uy, estaría americano? buenísimo. Viste que es todo un debate. Sí, ¿Por sí, qué sí. desapareció la megafauna? Pero es raro, ¿no? Que no se encuentre, digamos, si hubo realmente una extinción así causada por humanos, que no se encuentren grandes osarios o ese tipo de cosas, ¿no? Y que el hombre cazaría por ahí el que come y nada más. Más el cambio climático. Bueno, el hombre ha matado unos cuantos, pero Sí. de ahí a comérselos todos. El naturalista contó con dos ventajas: la gran cantidad de fósiles que escondía el territorio argentino y la singularidad del material inédito que se encontraba.
el país era un lugar nuevo, aún en formación. Los años de nuestra juventud, los de buena fe y las agradables ilusiones, los hemos pasado recorriendo diariamente leguas enteras a lo largo de las riberas de nuestros ríos, usando como único medio de locomoción nuestras propias piernas y teniendo por únicos compañeros una pala y un cuchillo. Hemos estudiado hasta en sus más mínimos detalles los terrenos de la Cuenca del Plata y hemos explorado metódicamente paraderos indios prehistóricos. Y en el transcurso de ese tiempo, hemos acopiado los materiales que nos han traído el convencimiento de la gran antigüedad del hombre en las pampas. Realizo la última parada de mi viaje en el inicio. Aquí, en esta casa nació Florentino, el mayor de 4 hermanos. Hola, permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sebastián Apestería. Buscaba a María. La vieja casona de la calle Las Heras hoy es un sitio dedicado al estudio de la arqueología urbana. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Mira, yo estoy viajando un poco siguiendo los lugares que fueron importantes en la historia de Ameghino y bueno, todo me conduce a esta casa, ¿no? Claro, esta es la casa, una de las primeras casas, la primera casa donde habitó Florentino Ameghino con su familia. Ajá. Esta es una casa habitada de mediados de la década de 1850. Y lo que estamos haciendo nosotros desde hace unos años es hacer excavaciones buscando lo que serían vestigios, hallazgos vinculados a la vida cotidiana de la familia Ameghino. ¿Y qué hallazgos, digamos, hasta ahora vienen haciendo? En los fondos de la casa, a través de trincheras estratigráficas, recolección de superficie y varias cuadrículas que hicimos, recuperamos unos 10.000 objetos arqueológicos. Qué interesante. La mayoría fragmentos de objetos, ¿no? Claro. Porque estos son todos, la mayoría son fragmentos. Ajá. Dentro de los objetos que encontraron, no sé, uno fantasea por ahí con juguetes que pueden haber sido de los hermanos Ameghino, ese tipo de cosas. Sí, nosotros encontramos varios conjuntos divididos, digamos, por materias primas, ¿no? Serían de vidrio, cosas de vidrio, objetos de vidrio, objetos de metal, objetos de cerámica, fauna, algunos fragmentos de cuero, de zapatos, que quizá fueron zapatos que reparó el padre Ameghino, porque el padre Ameghino era zapatero. Era zapatero de remendón, y hemos encontrado fragmentos de cuero. Incluso algunas de esas especies de grampitas que tienen los borceguíes modernos, digamos, restos de cuero con algún tipo de esas grampitas. Uy, qué lindo. Ningún fósil todavía, ¿no? Fósiles no hemos encontrado. Sería paradójico. Claro, lo que pasa es que era muy chico Ameghino cuando habitó la casa, es decir, a lo mejor hasta los 10 años, no más. Claro. Los orígenes humildes de su familia no le impidieron al investigador llegar a lo más alto de la ciencia argentina. El método de trabajo de Florentino implicaba una unidad indisoluble entre observación e interpretación. Es por eso que gran parte de sus trabajos, a pesar de los errores, aún tienen vigencia. Hoy los arqueólogos cuentan con la ayuda de los bomberos voluntarios. Su grúa les permitirá llegar hasta el fondo del aljibe de la vieja casona. No sé si es tronco, viejo, no sé cómo es. Un caño para el de agua. No, está tirado ahí. Tirado, está ahí de todo ahí. Sí. O sea, ¿esto va a ser para ustedes una fuente de hallazgos de cosas? Y esperemos que sí, hay que ver hasta el momento que pueden sacar las cosas los muchachos y no se tienen que ir. Claro. Dejo a los arqueólogos trabajar. Conozco la sensación de placer que experimentamos los científicos al hallarnos frente a nuevo material. Ameghino fue un hombre de una época en que la forma de apropiarse del conocimiento era descubrir las leyes de la naturaleza. Era su modo de entender el mundo. Es paradójico pensar que una de las mentes científicas más brillantes de la Argentina haya nacido a escasos metros de la Basílica de Luján.
a pocos kilómetros de donde hoy se elevan 2 torres de más de 100 metros, fueron encontrados los primeros restos fósiles registrados en la Argentina. Ciencia y religión compitiendo por un mismo espacio. La idea de Dios es una idea primitiva, simple, sencilla, infantil, hija del temor que engendra lo desconocido y de la ignorancia, que solo tiene ojos para ver la apariencia. El problema de la existencia o no existencia de Dios escapa a toda investigación humana. Y tratar de discutirlo no merece, en mi opinión, ni siquiera el gasto de tinta.